Estudiantes, el día de hoy vamos a recapitular lo que estábamos viendo sobre regiones tipo 1 y regiones tipo 2. Habíamos dicho que las regiones tipo 1 eran aquellas que estaban delimitadas de forma vertical, eh, ¿sí? Mediante dos funciones, g sub 1 de x y g sub 2 de x, y que comprendían a una integral definida en el intervalo de a hasta b por la integral desde la función g sub 1 de x hasta la función g sub 2 de x, ¿sí? Esto respecto a dy y respecto a x. Mientras que las regiones tipo 2 se consideraban regiones planas que se podrían expresar en un intervalo donde estaría dado bajo la integral de 6 de d por la integral que estaría comprendida de manera horizontal entre las funciones h sub 1 de y h sub 2 de y. ¿De acuerdo? Entonces habíamos dicho que por el teorema de Fubini, no importaba el análisis que le diéramos a cada una de las integrales o de las funciones que teníamos o de las regiones como tal que teníamos para hallar su volumen, sino que el teorema de Fubini nos permitía abarcar el camino más, digámoslo así, fácil o comprensible dentro de la matemática, ¿sí? De tal manera que pudiésemos hallar el volumen dentro de una región general, ¿de acuerdo? Entonces, el teorema de Fubini me dice, no importa qué regiones, qué tipo de regiones cojas, te va a dar siempre el resultado igual. De acuerdo a esto, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, ¿sí? Entonces nos dicen, voy a colocarle que es primero, evalúe la integral doble en una región D de x más 2y de A, donde D es la región acotada, es la región acotada por las parábolas y igual a 2x al cuadrado y y igual a 1 más x al cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dicen? Que tenemos una función, ¿cierto? O una región que está acotada mediante dos parábolas, y igual a 2x al cuadrado y 1 más x al cuadrado. Entonces, aquí es importante tener mucho la noción de cómo es el comportamiento de estas parábolas. ¿Listo? Entonces tenemos un plano, aquí va a ser el eje y, y por acá va a ser el eje x. ¿Listo? Entonces tenemos un plano. Dentro de ese plano vamos a dibujar cada una de las funciones. Entonces tenemos y igual a 2x al cuadrado, ¿cierto? Es una función que su punto de origen es en 0, 0, ¿sí? Entonces, y se comporta más o menos de esta manera, ¿sí? Más o menos se comporta de esta manera. Y esta sería la función y igual a 1 más, a 2x al cuadrado, ¿sí? La primera. Y la otra es la función 1 más x al cuadrado. Entonces, la función 1 más x al cuadrado tiene su punto de origen o su vértice en 1. En base a esto, vamos a decir que por acá sea 1. Y entonces tendría un comportamiento más o menos de esta forma, ¿sí? Más o menos de esta forma. Me disculpan de pronto que no esté como tal a una escala exacta o una gráfica completamente exacta. No es el interés de este curso. Sabemos cómo se comportan las funciones. Lo único que me interesa es el acotamiento o la región que estas dos generan. Entonces, aquí hay un punto de intersección entre
una función y entre otra, ¿vale? Entonces, en esto es lo que nos interesa. Vamos a conocer o vamos a plantear nuestra integral, ¿sí? En base a eso. Entonces, necesitamos conocer este punto, cuál es, y este cuál es, ¿sí? Recordemos que no está una escala exacta, no la hice tabulando ni nada por el estilo. Bien. Esta región de acá, que está encerrada por estas dos funciones, es la región D. La región D. Es una región D, cualquiera, ¿vale? Entonces necesitamos hallar el volumen generado por esta región D. Necesitamos hallar este volumen, ¿sí? Y en base a esto nosotros podemos analizarlo bajo región tipo 1 o bajo región tipo 2. ¿Listo? Para este estilo de funciones o para este caso las funciones, es mucho más fácil analizarla por región tipo 1. ¿Listo? ¿Sí? Porque ya lo podemos ver de, como ya habíamos dicho, en la parte de definición que habíamos mencionado en un video anterior, de una forma vertical. Entonces ya lo podríamos analizar de manera vertical, ¿sí? Los puntos, ojo. ¿Listo? Entonces, primero que todo necesitamos hallar estos puntos de intersección entre estas dos funciones. Básicamente, para hallar esos puntos, lo que vamos a hacer es solucionar el sistema de ecuaciones que se genera por estas parábolas. Es decir, como aquí y es igual a 2x al cuadrado y y es igual a 1 más x al cuadrado, podríamos decir que 2x al cuadrado es igual a 1 más x al cuadrado, ¿cierto? Y en ese orden de ideas me quedaría 2x al cuadrado menos x al cuadrado menos 1 igual a 0, ¿cierto? Entonces aquí me queda que x al cuadrado menos 1 va a ser igual a 0. Por lo tanto, esto es una diferencia de cuadrados y x sería igual a 1 y sería igual a menos 1. Teniendo estos valores en x, ya básicamente lo que vamos a hacer es sustituirlo en cualquiera de las dos ecuaciones o parábolas originales. Es decir, nos quedaría que y es igual a 2 por 1 al cuadrado y eso sería 2, ¿cierto? Y y es igual a 2 por menos 1 al cuadrado y eso sería 2. Quiere decir que los puntos que hemos encontrado, ¿sí? Van a ser los puntos, como este es el eje negativo o la zona negativa, el cuadrante 2, menos 1,2 sería este punto, ¿sí? Aquí iría el menos 1, este sería el 1 y este sería el punto 1,2. ¿De acuerdo? En base a esto, ¿sí? Ya podríamos definir nuestra integral, ¿sí? Por la región tipo 1. Entonces nos quedaría la integral, recuerden que por región tipo 1 es la integral que va de A hasta B, ¿sí? ¿Quién sería A? Menos 1. ¿Quién sería B? 1. En base a esto, los límites quedarían menos 1 y 1, ¿sí? Que multiplica la integral definida por dos funciones, ¿sí? O por la región de acotamiento, serían los límites. Y ojo acá, cuando analizamos por regiones tipo 1, básicamente lo que vamos a hacer es restar, o los límites estarían dados, por la función mayor gráficamente o más grande gráficamente hablando y la función más pequeña gráficamente hablando. Entonces, si nos damos cuenta, aquí la función más grande es 1 más x al cuadrado, ¿cierto? Que es la que está en rojo. Y la más pequeña gráficamente hablando es 2x al cuadrado. Es decir que sería la diferencia o los límites estarían dados por 1 más x al cuadrado y 2x al cuadrado. ¿Listo? La de arriba menos la de abajo, ¿sí? En lo que corresponde a la región tipo 1, mediante esta solución. ¿De quién? De x más 2y. Y como lo hicimos por región tipo 1, entonces lo de adentro, la integral de adentro me queda como respecto a y, mientras que la integral de afuera me queda respecto a x.
Y esta sería la integral a la que deberíamos darle solución. ¿De acuerdo? Bien, esto lo podríamos plantear entonces como la integral entre menos 1 y 1 que multiplica a la integral de 2x al cuadrado y 1 más x al cuadrado de x más 2y, ¿cierto? De y todo lo que queda afuera de esa integral va a ser de x. ¿Listo? Este es un planteamiento que nos permite entender mejor lo que vamos a integrar o el orden en que lo vamos a hacer. En base a eso simplemente nos queda que eso es igual a la integral entre menos 1 y 1, ¿cierto? Y hacemos nuestra integral. Entonces estamos integrando x respecto a y. Por lo tanto, x es una constante, saldría la integral y nos quedaría la integral de y, y la integral de y es y. Entonces queda xy más, ¿cierto? La integral de 2y. Entonces, la integral de 2y respecto a y sería 2y al cuadrado, 2y al cuadrado sobre 2. De tal manera que este 2 se cancela y todo esto quedaría de x y evaluado, ojo acá, en y igual a x al cuadrado más 1 y y igual a 2x al cuadrado. ¿Listo? En base a esto, lo que vamos a decir acá es que eso es igual, ¿cierto? A la integral entre menos 1 a 1, ¿sí? Entonces, y vale x al cuadrado más 1 en primera instancia, entonces quedaría x por x al cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces quedaría, vamos a definirlo acá, x por x al cuadrado más 1, ¿cierto? Más y al cuadrado, es decir, x al cuadrado más 1, todo esto al cuadrado, ¿sí? Y por los límites de integración quedaría menos, ¿cierto? Menos x por y, en este caso va a ser 2x al cuadrado, ¿sí? Y de una vez opero el signo, quedaría menos y al cuadrado, en este caso va a ser menos 2x al cuadrado, todo esto al cuadrado e integrado respecto a x, ¿cierto? Nos quedaría de esta manera y esto sería igual a la integral entre menos 1 y 1. Entonces aquí vamos a hacer las operaciones que apliquen. Entonces quedaría todo esto como x al cubo más x más el primero al cuadrado, entonces quedaría x a la 4 más 2 veces el primero por el segundo, entonces quedaría 2x a la 2 más el segundo al cuadrado, entonces quedaría 1, ¿cierto? Y aquí quedaría menos 2x al cubo, ¿cierto? Y aquí menos, y ojo acá, entonces ese cuadrado está elevando todo lo que está dentro de ese paréntesis al lado, entonces quedaría 2 por 2, 4, y los exponentes en este caso se van a multiplicar y quedarían x a la 4, ¿cierto? Todo esto de x, ¿vale? Entonces aquí podríamos decir que esto es igual a la integral de entre menos 1 y 1, ¿sí? Y la idea es agrupar términos semejantes. ¿Listo? ¿Qué términos semejantes podríamos conocer acá? Entonces tenemos x al cubo con menos 2x al cubo, ¿cierto? Y tenemos también menos x a la 4, menos 4x a la 4 y x a la 4 por acá, ¿cierto? Serían con los que tenemos. Iniciemos con x a la 4, entonces quedaría menos x a la 4 más x a la 4, quedaría menos 3x
a la 4, ¿cierto? Y menos 2x a la 3 más x a la 3, entonces quedaría menos, ¿cierto? Menos x a la 3, ¿de acuerdo? Bien, lo demás nos quedaría igual, entonces quedaría más 2x a la 2 más x más 1. Y fueron ordenados también como de mayor grado de exponente, todo esto de x. De tal manera que de eso nos queda que la integral sería, ¿cierto? Como menos 3 x a la 5 sobre 5, ¿cierto? Y aquí quedaría menos x a la 4 sobre 4 más 2 x a la 3 sobre 3 y aquí más x a la 2 sobre 2 más x, y todo esto estaría evaluado en x igual a menos 1 y x igual a 1, que si ustedes ingresan o hacen esta evaluación de los límites superiores e inferiores de la integral, les daría entonces como resultado que eso sería igual a 32 quinceavos, ¿sí? 32 quinceavos. Y entonces este sería el volumen que genera el acotamiento de estas dos funciones entre los puntos menos 1 y 1 por regiones o analizado por región tipo 1. ¿Vale? Entonces, en base a esto ya podríamos desarrollar cualquier cantidad de ejercicios. Y vamos a desarrollar entonces el segundo. ¿Listo? Vamos a utilizar otra hoja. Entonces quedaría. Para este segundo ejercicio nos piden encuentre el volumen. Recuerden ustedes que si ya tienen nociones de integración, no tienen que hacer todos los pasos como yo lo hago, sino que pues se podrían saltar pasos, ¿cierto? Entonces, encuentra el volumen B del sólido. Encuentra el volumen B del sólido en el primer octante. En el primer octante que está acotado por los planos de coordenadas, o sea, por 0, 0. Por los planos de coordenadas. Y las gráficas. Del plano z igual a 3 menos x menos y el cilindro x más y al cuadrado igual a 1. Una cosa que se me olvidaba mencionarles es que, por ejemplo, en las regiones tipo 1 hay que tener claro que cuando solucionamos a través de regiones tipo 1, las funciones de acotamiento deben estar en términos de x, es decir, debemos despejar y. ¿Listo? Para regiones tipo 1. Cuando lo estemos haciendo de manera horizontal por regiones tipo 2, ¿sí? Va a ser al contrario. Las funciones de acotamiento deberán estar despejadas en términos de y, es decir, despejaríamos x. ¿Listo? Bien. Entonces,
vamos a hacer el siguiente. Entonces nos dan una función, nos dan una región de acotamiento y nos dicen que entre los planos, sí, pues los planos serían 0, 0. Listo, ahora como este cilindro vale 1, entonces nos quedaría de la siguiente manera. No vamos a hacer la gráfica para este, simplemente vamos a decir la integral de 0, ¿cierto? Hasta 1, que multiplica la integral, ¿sí? Desde 0, y ojo acá, como lo vamos a hacer por región tipo 1, ¿sí? Ustedes ya de pronto lo pueden hacer por región tipo 2 si así gustan. Como lo vamos a hacer por región tipo 1, debemos despejar y, ¿cierto? ¿De dónde lo vamos a despejar? De nuestra región de acotamiento. Entonces en este caso vamos a decir que y sería igual, ¿cierto? A la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Eso sería y. Por lo tanto, nuestra integral iría hasta esa raíz, o sea, 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? De 3 menos x menos y, ¿sí? De y de x. Y esto sería igual a qué. Entonces esto nos quedaría. Vamos a hacerla de una vez. Entonces quedaría la integral, ¿cierto? De 0 hasta 1. Y aquí ya sabemos que lo que está dentro del primer juego de nuestra función estaría integrada respecto a y. ¿Listo? Por lo tanto, 3 sería constante y saldría la integral y quedaría un de y. Por lo tanto, la integral sería 3y. ¿Cierto? 3y. Menos x sería constante, entonces queda xy. Y menos y al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y todo esto estaría evaluado entre la raíz de 1 menos x al cuadrado y, bueno, ojo, esto sería y igual, ¿listo? Y igual. Y esto sería y igual a 0, ¿no? Que no se nos olvide. Y todo esto integrado respecto a x. ¿De acuerdo? Entonces vamos a evaluar ese límite para ver cómo nos quedaría. Su límite. Entonces quedaría la integral de 0 hasta 1, ¿cierto? Y quedaría 3 por y, entonces sería 3 raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? Menos x raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Menos, ahora como y está al cuadrado y lo que vamos a sustituir es una raíz, ¿cierto? Entonces esto nos quedaría como raíz de 1 menos x al cuadrado, todo esto al cuadrado y esto entre raíz, de tal manera que ese cuadrado se cancela con esa raíz y todo esto sobre 2 de x. ¿De acuerdo? Entonces, de acá deberíamos separar las integrales. Entonces me queda la integral y de una vez voy a sacar ese 3. Entonces quedaría 3 por la integral de 0 hasta 1 de la raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? De x menos la integral de 0 hasta 1 de x y de una vez, o bueno, dejémoslo así planteado y ahorita lo hacemos, de 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? De x menos, y aquí podríamos separar estas fracciones como menos la integral de 0 hasta 1 de 1 sobre 2 de x, ¿sí? De x. Y si operamos el menos que está fuera dentro de esta
en raíz nos quedaría menos 1/2, que es lo que tenemos, y nos quedaría menos por menos más, ¿cierto? Más la integral de 0 hasta 1 de x al cuadrado sobre 2 de x. ¿De acuerdo? Entonces básicamente lo que hice fue separar todas las integrales. ¿Listo? Porque aquí hay que tener mucho cuidado. Resulta y pasa que la primera integral, ¿listo? ¿Sí? Tiene la siguiente forma. Tiene la forma de a al cuadrado menos u al cuadrado. ¿Sí? Y esto, básicamente lo que nos dice es que es una sustitución trigonométrica. ¿Sí? Entonces debemos tener cuidado. ¿Listo? Entonces, A me hace referencia a la hipotenusa, ¿cierto? Mientras que U hace referencia a un cateto, ¿de acuerdo? A un cateto al cuadrado. ¿Listo? Bien, en base a ese planteamiento, podríamos decir lo siguiente. Quedaría igual a 3, ¿cierto? Y ojo acá, antes de reemplazar en esta primera integral más bien, obtengamos los catetos. Entonces, este hace referencia a la hipotenusa, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces vamos a plantearlo más bien por acá. H al cuadrado igual a 1, de tal manera que H es igual a 1 cuando le saque raíz. Y este hace referencia a un cateto al cuadrado, que es igual a x al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, el cateto es igual a x. ¿Listo? Entonces, si tenemos nuestro triangulito, ¿sí? En nuestro triangulito tenemos ya la hipotenusa que vale 1, ¿sí? Y tenemos un cateto cualquiera, vamos a decir que sea el opuesto, que es x. ¿Listo? De tal manera que cuando hagamos Pitágoras me queda 1 menos x al cuadrado, todo eso en raíz, que es lo mismo que estamos tratando de integrar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en base a esto, vamos a decir, o acordémonos más bien, de algo llamado SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Sobre H sobre H. ¿Cierto? Que eso simplemente es seno, que es igual a opuesto sobre hipotenusa, coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, y opuesto, que es, perdón, y tangente, que es opuesto sobre adyacente. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es relacionar cada uno de los catetos con la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, vamos en primera instancia a decir que coseno de teta, ¿cierto? Es igual a qué? Perdón, es igual a qué? A adyacente sobre hipotenusa, es decir, el adyacente, si aquí tenemos un ángulo teta, el adyacente sería raíz de 1 menos x al cuadrado sobre 1, pero pues el 1 no afecta, entonces quedaría de esa manera. ¿De acuerdo? Bien, también vamos a decir, ¿sí?, que seno, que es la otra relación entre los catetos, seno de teta, va a ser igual a ¿qué? A opuesto sobre hipotenusa. Entonces quedaría que el opuesto es x y x sobre 1, pues ese 1 no me afecta. ¿Listo? Y de aquí también vamos a decir que teta es igual a seno a la menos 1 de x. Lo despejamos. Y por lo tanto, aquí podríamos hallar dx de teta, que sería igual, ¿cierto?, la derivada de seno coseno de teta. Por lo tanto, me queda que dx va a ser igual
a coseno de teta por de teta. Y ya hemos planteado nuestra sustitución trigonométrica, ¿sí? Entonces, no podemos olvidar estas dos que están encerradas en los recuadros, ¿sí? Ni nuestra derivada de x de teta, o nuestro de x en este caso, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a mover esto para el otro lado, ¿sí? Y únicamente lo vamos a tener presente. ¿Listo? Por acá estaría bien. De acuerdo. Entonces, ¿qué decíamos? Que nos quedaría igual, ¿cierto? A 3 que multiplica la integral de 0 hasta 1. ¿De quién? De 1 menos x al cuadrado y todo eso en raíz, ¿cierto? Pero dijimos que la raíz de 1 menos x al cuadrado es igual a coseno. Entonces aquí va a ir coseno de teta, ¿cierto? Por dx. Pero también dijimos que dx iba a ser coseno de teta por d teta. Entonces quedaría coseno de teta por d teta, ¿sí? Menos la integral de 0 hasta 1. Y ojo, porque esta sí la podemos resolver a través de sustitución. Entonces, básicamente me quedaría x, ¿sí? X por u a la 1 medio, que es la misma raíz, ¿cierto? Por du sobre nuestro de u, ¿cierto? Nuestro de x, que sería menos 2x, ¿de acuerdo? Menos 2x. Entonces, esta x se cancela con esta de acá, ¿sí? Y lo dejaríamos planteado de esa manera, ¿de acuerdo? Y aquí podríamos hacer las integrales. Entonces quedaría, ese 1 medio saldría, entonces quedaría menos, sí, dejémoslo como negativo, menos 1 medio de x más 1 medio, no, aquí sería la integral, entonces saldría, el 1 medio saldría de la integral y quedaría x a la 2, x a la 3, perdón, sobre 3, ¿cierto? Pero como multiplica es 1 medio, entonces 3 por 2, 6. Y únicamente este pedazo es que está acá, ¿sí? Lo vamos a evaluar en x igual a 0 y x igual a 1. Aquí dejemos un más, como para que no altere nada. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si me permiten un momento. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es reemplazar la x por 1 y le vamos a restar la x como si fuese un 0. Entonces, cuando sea 0, si nos damos cuenta, se va a cancelar todo y nos va a dar 0. De tal manera que menos 1 medio más 1 sexto, porque 1 a la 3 es 1, ¿cierto? Nos daría menos 1 tercio. Entonces ya sabemos que esto nos da menos 1 tercio, ¿sí? Dejémoslo, lo voy a dejar así con esta flecha, para acordarme que esto es menos 1 tercio. ¿Listo? Bien. Entonces, esto sería igual a 3 por la integral de 0 hasta 1. Y coseno por coseno es coseno cuadrado de teta por de teta. Menos, ¿listo? Ah, bueno, aquí podemos hacer algo. Y es que este 1 medio que nos queda acá del du saldría de la integral, ¿cierto? Y quedaría menos multiplicando y menos dividiendo, de tal manera que eso se vuelve positivo. Entonces, podríamos decir que este menos se cancela con este otro menos también. Y nos queda que eso es positivo, ¿cierto? ¿De la integral de quién? O de una vez hagamos esa integral, entonces se daría la integral
¿cierto? Recuerden que el 2 no lo hemos cancelado, únicamente el menos. Afuera tenemos un medio. ¿Listo? Entonces quedaría la integral de u a la 1 medio sería u a la 3 medios, ¿cierto? Sobre 3 medios. ¿Sí? Todo esto en x igual a 0 y x igual a 1. Y no olvidemos que hay un medio que salió de esa integral y que está multiplicando a lo que es esa integral o a todo eso. Entonces aquí quedaría 1 sobre 2, ¿cierto? ¿Sí? Menos lo que nos había dado en lo anterior, que sería menos 1/3. Listo. Ojo acá. Por ley de extremos y medios, este 2 pasaría a multiplicar al u, ¿cierto? De tal manera que quedaría multiplicando y aquí quedaría dividiendo, por lo tanto yo puedo cancelar este con este, ¿sí? Y continuar con esa integral. Entonces, resulta y pasa que esto nos quedaría como 3 por la integral de 0 hasta 1 y coseno al cuadrado de teta es una identidad trigonométrica, ¿cierto? Que equivale a decir que coseno cuadrado de teta es lo mismo que 1 más coseno de 2 teta, ¿cierto? Todo esto sobre 2 de teta, ¿de acuerdo? Más, y vamos a mirar cuánto nos da ahorita así, sustituyendo u. Entonces quedaría 3, ¿cierto? Que multiplica a ese... Ah, no, perdón, 3 no quedaría, porque el 2 es el que queda allá, entonces quedaría u a la 3 medios sobre 3, porque el 2 se canceló. Y u, habíamos dicho anteriormente que era 1 menos x al cuadrado, entonces quedaría 1 menos x al cuadrado elevado a la 3 medios, ¿cierto? Sobre 3. ¿Listo? Sobre 3. Listo. Y todo esto debería estar acotado. Ese 1 con el 2 se fue, recordemos. Todo esto debería estar acotado entre x igual a 0 y x igual a 1. Los límites serían esos. Menos el 1/3 que traíamos. ¿Listo? Bien. Entonces ahorita hacemos esa evaluación de los límites. Entonces aquí quedaría que eso es igual a 3, ¿cierto? Y saquemos ese 1 medio de la integral. Entonces quedaría 3 por 1 medio de la integral de 0 hasta 1 de teta más este 3 está multiplicando toda la integral que teníamos arriba. Entonces aquí también quedaría distribuido. Entonces sería 3 por 1 medio por la integral de 0 hasta 1 de coseno de 2 teta de teta, ¿cierto? Más, ahora sí, más lo que nos dio o lo que nos daría al hacer esta evaluación. Entonces miremos, 1 menos 1 sería 0 y 0 a la 3 medios, no importa, simplemente eso daría 0. Pero como es un límite, hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque es el de arriba menos el de abajo. Sabemos que con 1 nos da 0, ¿sí? ¿Sí? Pero, como existe un menos, vamos a hacerlo entonces paso a paso. Entonces sería 1 menos 1 al cuadrado, todo esto a la 3 medios, sobre 3, ¿cierto? Menos 1 menos 0 al cuadrado a la 3 medios sobre 3. Entonces habíamos dicho que esto nos daba 0, ¿listo? Pero esto no nos va a dar 0, ¿sí? Esto nos daría un resultado. Aquí teníamos el menos 1/3 anterior. Esto nos daría un resultado, ¿listo? Entonces miremos, 1 a la 3 medios sobre 3 es equivalente a 1/3.
a 1/3, ¿cierto? Pero como está este menos de acá, ¿cierto? Entonces eso nos quedaría como -1/3, ¿de acuerdo? Bien, continuemos. Entonces, esta integral nos quedaría 3 medios, ¿cierto? La integral de teta va a ser teta, ¿vale? Tenemos por acá este corchete. Bien, la integral de teta dijimos que era teta más 3 medios, ¿cierto? Y entonces, ojo acá, la integral de coseno, ¿sí? De 2 teta, básicamente la podríamos hacer por sustitución, ¿sí? Y nos quedaría que la integral de coseno sería seno de u, haciendo u como 2 teta, ¿sí? Pero de una vez lo vamos a reemplazar y quedaría 2 teta, o más bien dejémoslo como u, perdón, u por du, de una vez, sobre, entonces si hacemos ahí u igual a 2 teta y hallamos el de u, nos quedaría que du es igual a 2 de teta, por lo tanto, de teta sería igual a du sobre 2, ¿cierto? Du sobre 2. Básicamente sería eso. ¿Listo? Más lo que nos dio acá. Entonces, esto nos dio 0 y esto nos dio -1/3. Entonces, -1/3, -1/3, -1 daría -2. Entonces tendríamos -2/3, ¿cierto? Restando el que está aquí en rojito con el que traíamos de más arriba. ¿De acuerdo? -2/3. Bien, y lo que está acá, no se nos olvide, va a estar evaluado, porque ya lo integramos, va a estar evaluado en x igual a 0 y x igual a 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto sería igual a 3 medios por teta, ¿cierto? 3 medios por teta. Pero ¿quién dijimos que era teta? Entonces teta, habíamos dicho que era seno a la -1 de x, ¿sí? Eso es teta, entonces lo ponemos por acá, por seno a la -1 de x, ¿cierto? Más 3/4, ¿cierto? ¿De quién? De seno de 2 teta, de una vez. De seno de 2 teta. Evaluado todo esto entre x igual a 1 y x igual a 0 menos 2/3 que nos había dado la operación anterior, ¿cierto? Entonces continuamos. Entonces esto quedaría relativamente igual, 3 medios, seno a la -1 de x, ¿cierto? Ahora, más 3/4. Resulta y pasa que seno de 2 teta, ¿sí? Por una integral trigonométrica hace referencia al ángulo doble y eso sería el equivalente a decir 2 seno de teta por coseno de teta. ¿Listo? Recuerden, aquí se aplicó una identidad trigonométrica, perdón, una identidad trigonométrica. Entonces lo voy a dejar por acá anotado aparte. Seno de 2 teta es igual a 2 veces seno de teta por coseno de teta, ¿sí? Y recordemos que más arriba habíamos aplicado otra, ¿sí? Que era, vamos a anotarla por acá, que coseno cuadrado de teta era igual a 1 más coseno de 2 teta sobre 2. ¿De acuerdo?
Entonces, esta es una identidad trigonométrica que se aplicó por acá arriba y esta es la que estamos aplicando en este momento. ¿Sí? Todo esto evaluado en x igual a 1 y x igual a 0 menos 2 tercios. ¿Listo? Bien, esto por lo tanto sería igual, ¿sí? A, dejemos la evaluación todavía, 3 medios seno a la menos 1 de x o arcoseno más, si se dan cuenta, este 4 y este 2 se pueden simplificar, ¿sí? Quedaría un medio, entonces sería 3 sobre 2 seno de teta. Pero ¿quién dijimos que era seno de teta? Pues seno de teta va a ser x, ¿cierto? X por coseno de teta. Pero ¿quién dijimos que era coseno de teta? Raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿De acuerdo? Y todo esto evaluado en x igual a 0 y x igual a 1 menos 2 tercios. De tal manera que esto sería igual, si ingresan esto en su calculadora, esta primera parte que está en corchetes, evaluando dichos límites de integración, les debería dar como valor, en radianes, recuerden, 3/4 de pi. Y el menos 2 tercios que traíamos, entonces menos 2 tercios. Y este sería el volumen de dicha región, o sería el valor de nuestra integral doble. ¿De acuerdo? Entonces aquí queda pues el ejercicio. Revísenlo, revisen el proceso, ¿sí? Y espero que sea de su entendimiento. ¿De acuerdo? Bien. Miremos otro ejercicio. Entonces, el tercer ejercicio, si no estoy mal, sería evalúe la integral doble de una región, llamémosla, normalmente las regiones generales la llaman D, pero para este caso llamémosla R. ¿Listo? De x más y de dA sobre la región acotada por las gráficas x igual a y al cuadrado y y igual a 1/2 de x menos 3/2. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dicha región. Vamos a dibujar como un esquema a mano alzada de lo que serían nuestras funciones. ¿Sí? Este sería y. Este sería x. ¿De acuerdo? Bien, primero que todo, analicemos esto por región tipo 1, ¿sí? Y después miramos cómo lo podemos analizar por región tipo 2. ¿De acuerdo? Bien, por ahora hagamos las gráficas, ¿sí? Entonces, primero nos dicen x igual a y al cuadrado. Entonces, x igual a y al cuadrado, nosotros lo podríamos considerar, ¿sí? Como que y es igual a más menos la raíz de x, ¿sí? Para pues llevarlo al concepto de lo que es cálculo 1 o cálculo diferencial. Sabemos que la gráfica de raíz de x se comporta de esta manera, ¿cierto? Esta sería y igual
a raíz de x. Mientras que la gráfica, más o menos, me disculpan si no quedan del mismo tamaño. Entiendan que no está acotada ni de manera exacta, solo es un bosquejo. ¿Sí? Esta sería y igual a menos raíz de x. ¿De acuerdo? Y después nos dicen, noten que esta sí ya está despejada en términos de y. ¿Sí? Entonces, esto es una recta. Es una recta que corta el eje y que corta al eje x en menos 3 medios. Bueno, ¿listo? Bien, entonces quedaría. Esta recta es una recta que tiene pendiente de un medio, entonces sería pendiente positiva. Vamos a decir que esa iría de esta forma. Uy, iría como de esta forma. ¿Listo? Y esta sería y igual a un medio de x menos 3 medios. ¿Listo? Bien. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Un bosquejo general, ¿no? De acá, si se dan cuenta, hay un punto. Acá hay otro punto. De aquí podríamos decir, ¿sí?, que se puede acotar de esta manera. Y por región tipo 1, que básicamente uno lo analiza a través de un rectángulo, ¿cierto? De manera verticales, ¿sí? Debemos notar que hay diferentes tamaños de los mismos, por lo tanto de esta parte se podría decir que es R2 y esta parte se podría decir que es R1 si lo analizamos de manera vertical, ¿sí? Que sería la región tipo 1. Y vertical me refiero al acotamiento entre las funciones, ¿sí? No entre los puntos, ¿sí? Los puntos siguen siendo A y B respecto a X. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener cuáles son estos puntos de intersección. Entonces, para obtener esos puntos de intersección, me voy a ir a esta parte, ¿cierto? Y vamos a solucionar el sistema de ecuaciones. ¿Listo? Vamos a decir que esta de acá, que está en azul, va a ser la ecuación 1 y esta va a ser la ecuación 2. ¿Sí? Y entonces podríamos decir que de la ecuación 2 podemos despejar x. Entonces, de la ecuación 2, x va a ser igual, ¿cierto? Entonces, despejemos x de una vez. Nos quedaría 3 medios positivo, ¿cierto? Y este y no se movería, entonces quedaría más y. Y como aquí hay un medio, entonces ese un medio, o ese 2 más bien, pasaría a multiplicar todo lo que está al otro lado por 2, de tal manera que x sería igual, ¿cierto? 2 por 3 medios sobre 2, se cancelaría ese 2 y quedaría simplemente 3. Más 2y. Y este sería el valor de x. ¿Listo? Y en base a eso, ya teniendo x, digamos que x sea la ecuación 3. Y vamos a decir que sustituimos o sustituyendo la ecuación 3 en la ecuación 1, ¿cierto? En la ecuación 1 en 1. ¿Por qué en 1? Porque x es igual a y al cuadrado, ya tenemos x, ¿cierto? De tal manera que me queda que 3 más
2y es igual, ¿cierto?, a y al cuadrado. De tal manera que me quedaría y al cuadrado menos 2y menos 3 igual a 0, y eso sería una factorización o cuadrática. Entonces quedaría y menos dos números que multiplicados me den menos 3 y que en este caso restados, ¿sí?, me den menos 2. Entonces sería 3 y 1. Entonces menos por menos más, entonces más 1. Igual a 0. De tal manera que y sería igual a 3 y y sería igual a menos 1. Ojo, y. ¿Listo? Por ende, lo que vamos a hacer es sustituir los valores de y en nuestra ecuación que teníamos de x, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo por acá. Y vamos a decir que y en la ecuación 3, ¿sí? Y nos quedaría simplemente que x sería igual a 3 más 2 por 3. 2 por 3, 6, más 3, 9. Listo, entonces ya tendríamos el punto 9,3. ¿Listo? Vamos con la otra. X sería igual a 3 más 2 por y. Y es menos 1, entonces menos 1. 3 menos 2 sería 1. Entonces tendríamos el punto 1 menos 1. ¿De acuerdo? Bien. Entonces básicamente lo que hallamos acá fue decir que este sea el punto 3,9. ¿Sí? Perdón, 9,3. 9,3. 9 en x. Y este sea 1 menos 1. 1 menos 1. Listo. Ya en base a esto podríamos plantear nuestro sistema de integrales. Entonces vamos a plantearlo por región o regiones tipo 1. Recuerden que las regiones tipo 1 van de A hasta B. Y uno lo analiza, o el acotamiento lo analiza de manera vertical respecto a las funciones. ¿Listo? Entonces tenemos, aquí es como si hubiese un 1, recuerdo, y aquí arriba es como si hubiese un 9 acá en X. Entonces si empezamos a mirar, será la integral. Entonces quedaría la integral de A hacia B, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, al acotarlo de esta manera, o cuando tenemos regiones de esta forma, no podemos decir que simplemente es desde 0 hasta 9, porque no estaríamos teniendo en cuenta lo que baja esta función, ¿cierto? No estaríamos teniendo en cuenta eso, ¿sí? Ni tampoco estaríamos teniendo en cuenta el comportamiento de y igual a raíz de x y menos raíz de x, ¿sí? Únicamente tendríamos como si fuese una raíz de x y una parábola, ¿sí? Entonces, básicamente esta va a ir A y B sería desde 0 hasta 1, ¿sí? Para empezar a definir solo lo que es R1, que sería todo esto. Todo esto sería R1. ¿Listo? Bien, entonces quedaría, ¿quién es? Entonces quedaría 0 hasta 1. 0 hasta 1. Por la integral que me define esas regiones, o que me acota esa región, ¿cierto? Que sería desde raíz de x, ¿cierto? Hasta menos raíz de x, ¿sí? Solo esta curva que está acá. Entonces quedaría raíz de x como límite superior y menos raíz de x como límite inferior. ¿De qué función? De la que nos dieron, x más y. X más y de x, ¿cierto? Más
R2 o la integral doble de R2. ¿Sí? Entonces R2 ya va a ir, ojo acá, la integral de A hasta B, pero entonces iría, como A y B respecto a X, iría desde 1 hasta 9, ¿cierto? Desde 1 hasta 9 por la integral que me acota esta región. Y si se dan cuenta, la integral que acota este pedazo de 1 hasta 9, ¿sí? O lo que comprende a R2, ¿sí? Básicamente es la recta y la raíz de X. Entonces me quedaría simplemente como la integral con límite superior de raíz de X, ¿sí? Y límite inferior como 1/2 de X menos 3/2 de la función a integrar, que sería X más Y. Perdón por hacerlo. X más Y de Y de X. Este sería el planteamiento que le estaríamos dando a través de regiones tipo 1. ¿Listo? Tipo 1. Y como ven, podría ser bastante complejo. Entonces miremos cómo se nos comporta cuando tenemos una región tipo 2. ¿Listo? Entonces voy a volver a copiar este dibujo, este esquema, aquí abajo. Entonces ya lo hicimos por región tipo 1. Los puntos o las gráficas no van a cambiar. ¿De acuerdo? Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es que habíamos dicho que en la región tipo 1, ¿sí? Deberíamos despejar todo en términos de X, es decir, despejar Y. Mientras que en la región tipo 2 debemos despejar todo en términos de Y, es decir, despejar X. ¿Sí? De tal manera que la gráfica de esta que teníamos como y igual a raíz de X y y igual a menos raíz de X se nos convierte únicamente en X igual a Y al cuadrado. Así solita. X igual a Y al cuadrado. ¿Sí? Ya no va a ser nada de eso. Ya no se va a dividir en dos. Y X, el equivalente a esta recta, lo hemos despejado por acá, que es X igual a 3 más 2Y. Las gráficas siguen siendo las mismas, cambian las ecuaciones que las modelan. ¿Listo? X igual a 3 más 2Y. Y ahora lo vamos a analizar, ¿sí? De manera horizontal. ¿Sí? Entonces, básicamente sería como si tuviésemos un pequeño rectángulo de esta manera. ¿Sí? Bien. Entonces, la integral por región tipo 2, entonces, por regiones tipo 2 está dada como la integral de C hasta D, ¿cierto? De C hasta D. Y ojo, C y D están ligadas a lo que corresponde al eje Y. ¿Listo? Y en este orden de ideas C sería menos 1 y D sería 3. ¿Listo? C menos 1 y D 3. Entonces, quedaría desde menos 1 hasta 3 por la integral. Y ojo acá, ya la miramos es de manera horizontal. Entonces, básicamente, en la anterior les había dicho que uno miraba o restaba la superior menos la inferior, ¿cierto? Gráficamente hablando. Acá vamos a decir que la que está al lado derecho menos la que está al lado izquierdo, es decir, quedaría 3 más 2y como límite superior y como límite inferior quedaría y al cuadrado. ¿Listo? Entonces sería 3 más 2y y aquí quedaría y al cuadrado. ¿Sí? ¿De qué función? De x más y de x de y.
ya es lo contrario, ¿de acuerdo? Y noten que de esta manera sintetizamos un poco más lo que es esta función, ¿sí? O lo que corresponde a esta región, porque es que anteriormente la tuvimos que dividir en dos regiones para poder hallar el total de la región, el total del volumen generado por esta región a través de una suma, mientras que acá la podemos sacar de manera directa y mucho más sencillo. Entonces, estimados estudiantes, ustedes escogen el camino más apropiado o con el que se sientan más cómodos. ¿De acuerdo? Entonces ya solucionar esta integral, pues básicamente es muy fácil, ¿cierto? Vamos a hacerlo. Entonces quedaría como eh, la integral, ¿sí? Entonces lo que les recomiendo es que la reescriban de esta manera. La integral de menos 1 hasta 3, ¿cierto? Por la integral de y al cuadrado hasta 3 más 2y de x más y de x, y esto de y. Entonces básicamente lo que me dice es que integre lo que está dentro de esos corchetes respecto a x, lo evalúe y lo que me dé lo integro respecto a y. ¿Listo? Y entonces eso quedaría igual a la integral de menos 1 hasta 3. ¿Sí? Y de una vez vamos a hacer esa integral, entonces nos quedaría x al cuadrado sobre 2 está respecto a x más x por y. ¿Listo? Y todo esto evaluado en x igual a 2y más 3 y x igual a y al cuadrado, todo esto de x. Entonces, eso sería igual a la integral, ¿cierto? De menos 1 hasta 3 de 2y más 3 al cuadrado sobre 2 más 2y o y simplemente que multiplica a 2y más 3, ¿cierto? Menos, y una vez este sí lo vamos a hacer, entonces quedaría y a la 4, vamos a hacer y a la 4 sobre 2, ¿sí? Porque y a la 2 por y, perdón, sí, y a la 2 elevado a la 2 quedaría y a la 4 sobre 2, listo, más, en este caso sería menos, porque estamos aplicando la resta de los límites, entonces quedaría x por y, pero x es y cuadrado, entonces quedaría y al cubo. Y al cubo. Y todo esto de x. ¿De acuerdo? Entonces básicamente aquí vamos a romper, a hacer distributiva. Y nos quedaría que eso sería igual a la integral de menos 1 hasta 3. Entonces el primero al cuadrado sería 4 y al cuadrado sobre 2 más 2 veces el primero por el segundo, 2 por 3, 6 y 2, 12, y sobre 2 porque estoy partiendo o separando esa fracción, más 9 sobre 2, ¿cierto? El segundo al cuadrado, más 2y al cuadrado, más 3y, menos y a la 4 sobre 2, menos y a la 3 de x. Agrupamos términos semejantes que puedan haber o existir, ¿cierto? Bueno, recordemos que esto es y igual, no, todavía no hemos integrado, entonces todavía no lo podemos hacer, no. Entonces vamos a agrupar términos semejantes y ahí sí integramos. Entonces quedaría igual, este 4 medio es simplemente un 2, este 12 sobre 2 es simplemente un 6, y ya, básicamente. Entonces ya la 4 únicamente tenemos
tenemos 1, entonces quedaría la integral de menos 1 a 3 de menos y a la 4 sobre 2. Y a la 3 tenemos únicamente 1, ¿cierto? Entonces nos quedaría como un menos y a la 3, ¿sí? ¿Cuál otro tendríamos? Ya a la 2 tenemos 2, que sería 2 positivo más 2 positivo, ¿cierto? Miremos de pronto por acá el primero al cuadrado, 4y a la 2 sobre 2, listo, y está bien. Entonces simplemente nos quedaría 4y a la 2, ¿cierto? Bien. Y el otro es 3y. 3y. Y ya básicamente. 3y. Ah, tenemos el 6y, entonces más 9y. Más 9y. Agrupamos ese. ¿Listo? Más 9y. Y el otro sería únicamente constantes, 9 medios. Entonces más 9 medios. Todo esto de x. ¿Listo? Bien. Entonces, esta integral nos quedaría como y a la 5 menos y a la 5 sobre ese 1 medio sale en la integral y multiplica por 5, entonces 5 por 2, 10, menos y a la 5 sobre 10, menos y a la 4 sobre 4 más 4y a la 2 a la 3 sobre 3 más 9y a la 2 sobre 2 más 9 medios más 9 medios y. Y todo esto evaluado en y igual a menos 1 y y igual a 3, que es el valor o los límites de nuestra integral. De tal manera que si ustedes evalúan eso, les debería dar igual a 46,93, más o menos. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí está el análisis. Entonces la invitación es a que lo intenten hacer por regiones tipo 1. Les debería dar el mismo resultado. 46,9. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a mirar el siguiente ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo por acá en otra hoja. Y el ejercicio sería, creo que el cuarto, si no estoy mal. En los que sí, un cuarto. Sería encuentre el volumen, encuentre el volumen del sólido que yace debajo del paraboloide z igual a x al cuadrado más
y al cuadrado, esa sería nuestra función, arriba de la región D, arriba de la región D, en el plano XY, o sea, el plano XY o arriba de la región Y, simplemente me dicen que están en los lados positivos. Acotado por la recta y igual a 2x y la parábola y igual a x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos este problema. Entonces lo esencial para poder entender esto es de una manera gráfica. Listo, en lo posible, en lo posible. Entonces quedaría y x. Entonces tenemos la parábola y igual a x al cuadrado. Ya todos sabemos cómo se comporta esa parábola. Como torcida. Es 1 a 1, ¿no? Bueno, entonces quedaría y igual a x al cuadrado, ¿cierto? Y tenemos la recta, ojo, y igual a 2x, o sea, la pendiente es de 2, pero nace en 0, 0 o pasa por 0, 0. Entonces sería una recta de esta forma. Disculpan, quedó desfasada de lo que es 0, 0, corrámosla acá. Sí, pasaría por 0, 0. De tal manera que los puntos de intersección, pues ya conocemos uno, 0, 0. Y el otro lo necesitamos conocer. ¿Cuál será el punto de intersección? ¿Sí? Entonces, pues básicamente solucionar, como están igualados en términos de y, simplemente es decir que 2x es igual a x al cuadrado, por lo tanto x al cuadrado menos 2x igual a 0. Entonces x factor de x menos 2 igual a 0. X sería igual a 0, ya lo sabíamos, ¿cierto? Y x sería igual a 2. Y como x es igual a 2, entonces diríamos que y sería igual a 2 a la 2 o 2 por 2, como lo quieran hacer. Entonces sería 4. Es decir, el punto que hemos encontrado, este punto de acá, sería el punto 2,4. Aquí estaría el 2. ¿De acuerdo? Y por aquí el 4. Bien. Ya tendríamos cómo hacer esa integral o plantearla. Entonces esta sería la región D, ¿cierto? Todo lo que está aquí contenido. ¿Listo? Entonces evaluemos las posibilidades de cómo nos quedaría por región tipo 1. A ver si sale de una manera más fácil. Entonces quedaría la integral de A hasta B, ¿cierto? Entonces, ¿A quién sería? 0, ¿cierto? Recuerde que también tenemos el punto 0, 0. ¿Sí? A sería 0 y B sería 2. Entonces iría desde 0 hasta 2 por la integral, ¿cierto? ¿De quién? Recuerden, yo les dije, gráficamente la que está por encima menos la que está por debajo. Entonces, si se dan cuenta, esta recta está por encima y esta recta es y igual a 2x. ¿Sí? Y entonces quedaría 2x acá como límite superior, ¿sí? Y x al cuadrado como límite inferior de la función x al cuadrado más y al cuadrado de y de x. ¿Listo? Y la invitación es a que solucionen esta integral. Entonces, esta integral les queda como tarea. ¿Listo? Les queda como tarea para que la solucionen. ¿Listo? Bien, y también
les voy a dejar la siguiente, porque esta se las ayudé a plantear. La siguiente sería el ejercicio 5 y nos dicen evalúe la integral doble de una región D de XY de DA, ¿sí? Donde D es la región acotada por por la recta y igual a x menos 1 y la parábola vamos a hacerla por acá, y al cuadrado igual a 2x más 6. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan cuidado, busquen la manera o la región que les facilite integrar de manera más fácil, ¿sí? O que sea más óptima, ¿sí? Que se les acomode más, pero me deberán dejar planteado al menos la integral por región tipo 1 y por región tipo 2, independientemente por el lado que la solucionen. Deberán dejar el planteamiento de cómo queda o cómo quedan acotadas esas integrales, ¿de acuerdo? Bien, eso sería todo. Espero pues haya sido de su gusto, haya sido de su aprendizaje y nos vemos en un próximo video o en una próxima clase. Nos vemos en una próxima clase, ¿de acuerdo? Bien, hasta luego y que pasen una feliz noche o feliz día dependiendo de donde estés viendo este video.